dije que iba a hacer el instituto bíblico y lo voy a hacer. O sea, ¿cómo enfrentar lo desconocido con valentía, con seguridad y con confianza? O sea, la palabra clave, confianza. Y como la Biblia nos habla para todo, en la Biblia encontramos respuestas para todo. Déjeme leerle ahí en la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 23 al 29. Y ahorita le voy a explicar. Mire lo que dice ahí. Dice: por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y luego fíjate lo que dice el 27: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. El 28: por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Bueno, ahora, aquí estamos viendo nosotros en esta parte de la Biblia, Hebreos 11, viene siendo algo así como el paseo de la fama allá en Hollywood, ¿no? Allá en California. Si algunos de ustedes han caminado por esa calle, la calle de las estrellas, ¿no? Donde están los famosos ahí reconocidos, y ahí ve los nombres de las personas, que Elvis Presley, que Michael Jackson y muchos artistas de cine, cantantes que han sido reconocidos a nivel mundial por su actuación como artistas. Bueno, Hebreos 11 viene siendo como el paseo de la fama de los personajes famosos en la Biblia, ¿no? Por decirlo así. Personajes que hicieron grandes cosas y sus nombres aparecen y sus historias están ahí en la Biblia. Así veo yo Hebreos 11. Y aquí en esta parte que escogí para leer de este capítulo, se refiere a Moisés, que habla que por la fe Moisés esto, por la fe pasó esto otro, en fin. Y luego dice ahí en el versículo 27, que es el que más brincó a mis ojos y a mi corazón cuando estaba leyendo esta parte. En Hebreos 11, 27 dice: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. O sea, vio al Dios invisible por la fe. Y como vio al Dios invisible, no le dio miedo a hacer lo que hizo. Salió con el pueblo de Israel, vámonos, rumbo a Canaán, y conocemos la historia del éxodo famoso. Y no tuvo miedo, a pesar que los ejércitos del faraón pues iban atrás de ellos para esclavizarlos y regresarlos a Egipto. Y ya sabemos, ¿no? Leímos también que por la fe cruzaron el Mar Rojo. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, porque iban atrás de ellos, pues el mar se cerró y se ahogaron los egipcios ahí en el mar. Pero bueno, sobre el tema confía. Definitivamente Moisés confiaba en Dios. Moisés tenía sus ojos puestos en Dios. Y es muy importante estar consciente de eso. Imagínate que mañana llegues tú a tu trabajo y llegando te digan: ¿sabe qué? Ya lo despedimos, ¿no? O sea, nada más para que agarre sus cositas y que le vaya bien. Y pues gracias. Imagínate, o sea, ¿qué ibas a hacer? O imagínate, no que sea pesimista, no, pero nada más ni que así vaya a suceder. Pero imagínate que salgas de la reunión y que no esté tu carro allá afuera.
no le estoy echando la sal, nada más son ejemplos. O sea, ¿qué ibas a hacer pues? ¿Cómo ibas a actuar? Bueno, déjeme decirle que la realidad es que vivimos en un mundo incierto. Nada de lo que, entre comillas, tenemos, lo tenemos seguro. Nada. No tenemos seguro ni nuestros bienes, porque no sabemos si mañana vamos a tenerlos todavía. Los amigos, tarde o temprano fallan, porque las personas fallamos. Cristo no falla. Y bíblicamente la fe es Cristo, porque cuando se habla de fe, se habla de Dios, se habla del Salvador, se habla de Jesús. Bueno, entonces todo lo que nos rodea es incierto, y de ser así, entonces ¿cómo podemos vivir seguros? ¿Cómo podemos vivir en paz en medio de un mundo incierto? Y la respuesta la acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, por la fe. Porque la fe es nuestra única seguridad. La fe es Cristo. Y sin fe, pues vamos a vivir inseguros. Y para vivir seguros ocupamos a Jesús. Amén. Qué importante es de inicio tener eso en mente. Ocupamos a Jesús para poder vivir seguros en medio de este mundo incierto. Vuelvo a usar esa palabra. Y me llamó la atención esa parte que leímos en el versículo 27 de Hebreos, que dice que por la fe Moisés vio al invisible. Mira, dice, por la fe salió de Egipto y sin tenerle miedo a la ira del rey, y se mantuvo firme, pues había visto aquel que es invisible. Y aquí viene la parte importante de la enseñanza de hoy. ¿Cómo podemos nosotros ver al Dios invisible? ¿Cómo podemos nosotros tener esa certeza, determinación, motivación, seguridad que tenía Moisés cuando hizo lo que hizo, para poder hacer lo que Dios nos está desafiando a hacer a nosotros? Como les dije ya, desde que empezó el 2024, Dios nos ha estado hablando, nos ha estado desafiando, y se requiere pues acción. Ya hablamos hasta el domingo pasado que ocupamos aterrizar. Fabián también mencionó que la visión y la misión pues tiene que ver con una acción, si no pues todo queda en el aire. Entonces, ¿cómo le hacemos para ver al Dios invisible? Bueno, pues ya dijimos que por la fe sí, pero quiero dividirlo en tres partes. Te voy a mencionar tres maneras de ver al Dios invisible, tres maneras que nos van a ayudar a tener confianza. Fe tenemos, porque todos somos personas de fe. Creemos en Dios, tenemos a Cristo, la mayoría de los que estamos aquí. ¿Cómo le hacemos para poder ver al Dios invisible? Bueno, es importante que nosotros podamos ver lo que Dios hace, cómo lo hace y a quién se lo hace. Y para ello hay historias en la Biblia llenas de personajes, como Moisés, uno de ellos, y a través de la Biblia, que es el primer punto, ¿verdad? Podemos ver a Dios o podemos ver al invisible cuando leemos la Biblia, porque ahí vas a ver qué hizo Dios, con quién lo hizo y qué hizo. Y cuando ves eso dices tú, yo también soy una persona de fe, entonces Dios puede hacer lo mismo conmigo también. Por supuesto, porque somos hijos de Dios todos por medio de Cristo. Y ahí en la Biblia, cuando nosotros la leemos, ahí podemos encontrar historias. José, podemos encontrar la historia de Daniel cuando estaba en el foso de los leones. El domingo pasado hablamos de José cuando fue vendido como esclavo y que los hermanos le dijeron al papá que se lo había comido una fiera salvaje, etcétera. Pero ahí está la historia de Pablo, ahí está la historia de Jesús y de muchos otros personajes. Y cuando nosotros nos hacemos las preguntas de qué hizo Dios con ellos, cómo lo hizo y por qué lo hizo, y podemos responder esas preguntas de acuerdo a lo que la Biblia dice,
créeme que estamos viendo a Dios a través de esas historias bíblicas. Amén. Por ejemplo, ayer platicaba con unas personas, Norún y yo, y uno de ellos decía, es que hay un amigo, hay conocidos que ellos creen que Dios es así, es asá. Y ellos piensan que Dios es malo y ellos piensan que Dios es castigador y condenador. Y pues, ¿qué hacer con esa gente que piensa así? Como diciendo, pues cada quien piensa lo que quiere y qué hacer. Y le digo yo, pues si tú o alguien está pensando en cómo es Dios y lo que piensas no tiene que ver con lo que la Biblia dice de Dios, pues estás viendo a un Dios que no es el real. Estás viendo a alguien más, pero no estás viendo a Dios. Porque para ver a Dios ocupas leer la Biblia y la Biblia te explica cómo es Dios. Por eso es importante leer la Biblia y cuando la leemos estamos nosotros pues viendo lo que Dios hizo, qué hizo, cómo lo hizo y con quién lo hizo y para qué. Y ahí estamos diciendo, ah, caray, así es Dios. ¿Y por qué es importante leer las historias de la Biblia y poder sacar esas conclusiones de lo que te estoy diciendo? Porque es bueno poder identificar los principios de Dios. O sea, poder identificar cómo Dios actúa, qué Dios hizo en tal caso con tal persona, cómo lo hizo y por qué. Porque no se trata de poder identificar si Dios hizo algo bueno o algo malo, sino se trata de identificar los principios de Dios. Porque los principios no cambian. Y cuando tú ves lo que Dios hizo con alguien y por qué lo hizo y qué hizo, te vas a darte cuenta que un principio de Dios es que Él es Salvador, por ejemplo. Un principio de Dios es que Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amoroso. Y en las historias de la Biblia tú vas a ver la misericordia, el amor y la salvación y la bondad de Dios actuando. O sea, ese es el principio. Aunque la historia parezca así, a veces muy hollywoodesca, aunque la historia parezca que hay mucha catástrofe, es bueno identificar los principios de lo que Dios hace y cómo lo hace, y te vas a dar cuenta que en un personaje, en otro y en otro, Él usa sus principios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a hacer lo mismo conmigo. Él va a hacer lo mismo conmigo. Y cuando yo entiendo que Dios actúa de tal manera, entonces yo me puedo relajar y puedo decir, pues también va a actuar así conmigo. Amén. De hecho, ahí en el stand de conexión pedí que sacaran unas copias de una guía que usamos aquí en la iglesia para leer la Biblia en un año. Los que han hecho el Instituto Bíblico ya les hemos dado esa guía. Y esa guía es para que tú día a día leas lo que te indica ahí que tienes que leer. Y en un año vas a leer la Biblia de pasta a pasta. Si por algo te retrasas un día, 2, 3 o una semana o 15 días sin leer, pues cuando vuelvas a leer, pues continúa donde te quedaste. Y si en lugar de leer la Biblia en un año, la lees en 2 o en 3, pues ¿qué le hace? Pero lo importante es leer la Biblia. Porque ahí en la Biblia vas a poder ver, repito, cómo es Dios, cómo actúa, qué hizo, con quién lo hizo y para qué lo hizo. Y luego vas a decir tú, ah, Señor, pues aquí estoy yo también, listo para que hagas lo que tú haces. Tú eres Salvador, eres amoroso, misericordioso, eres bondadoso, proveedor. Aquí estoy, Señor. Conejillo de India, úsame, Señor. Amén. Bueno, entonces, punto número 1, para poder ver a Dios, ocupamos leer la Biblia. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hay en el stand de conexión? Unas guías para que lea la Biblia en un año. Agarre uno, un papelito, véalo. Recuerde, se requiere confianza, se requiere determinación, se requiere motivación, se requiere energía para poder ponerle ruedas a lo que Dios nos ha estado hablando durante las 8 semanas que van del 2024. Número 2, vemos a Dios cuando identificamos su obra en la vida de las personas. Amén. Y aquí me refiero a personas que no están en la Biblia, pero personas que son personas de fe y que posiblemente conocemos
y vemos lo que Dios hace en sus vidas. Y al ver lo que Dios hace en la vida de estas personas, bueno, pues, ¿cómo opera Dios en la vida de Moisés? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la vida de Anita? A ver, ¿cómo Dios funciona en la vida del hermano fulano? ¿Cómo lo ha ayudado? ¿Cómo lo ha rescatado de problemones? Y cuando tú ves eso, entonces puedes ver al Dios invisible, porque lo estás viendo actuar en estas personas. No ocupamos una imagen real así de Dios, así, no que wow, ahí está. Recuerdo hace años, a lo mejor algunos de ustedes han de recordar que por las ciudades hermanas, allá había un árbol pegado a un poste de luz, y la sombra que daba entre el árbol y la luz hacía que se viera en el árbol una sombra que pues se decía que era como el rostro de Jesús. Y mucha gente iba a ver allá la sombra esa. Norún y yo fuimos un día y no pudimos ni acercarnos de hasta vendimia de chimichangas y todo lo que había ahí, porque ya habían acaparado pues la esquina. Y la gente venía de un montón de lugares, y cuando llegó el jardinero y le cortó las ramas al árbol, pues se acabó ya la imagen. Ahora, no ocupamos ver una imagen así como que, ay, mira la nube. Ay, y si la vemos, qué bueno. Pero cuando vemos a Dios actuar en la vida de las personas, la verdad que ahí estamos viendo a Dios, porque vemos qué hace, con quién hace y cómo lo hace. Amén. Mira, yo recuerdo en nuestros tiempos misioneros, mi esposa y yo, 12 años fuimos misioneros, y fueron 12 años de mucho trajín. Así como andaban ayer los de Badiraguato y que llegaron a las 10 de la noche, cuando nos casamos y llegamos de luna de miel, 3 meses seguiditos sin parar en todos los pueblitos de aquí alrededor: Monteverde, Caitime, Mochicahui, bueno, una bola de pueblos, y estábamos una semana en cada pueblito y andábamos hablando de la palabra de Dios. Y así anduvimos por 12 años. La verdad que fue mucha carrilla, pero Dios se manifestaba y nos bendecía y nos ayudaba de muchas formas. Sin embargo, tú te vas haciendo una imagen de Dios muchas veces de acuerdo a lo que tú has vivido o a lo que tú no has vivido. Pero recuerdo muy bien que en ese tiempo teníamos amistad con un americano que vivía en San Diego, yo creo que todavía vive allá. Y este americano le decíamos nosotros el Golden Boy. Le decíamos el Golden Boy porque él, bueno, parecía que la economía para hacer lo que hacía no era ningún problema. Yo recuerdo que íbamos a alguna reunión y llegábamos nosotros de raite a la reunión, y apenas con un dinerito contado para poder comer los días que iba a haber reunión, porque pertenecíamos a un movimiento internacional como misioneros. Y el Golden Boy llegaba en unas vans del año. Me acuerdo que en aquellos tiempos llegó a una reunión y yo le vi que traía él un celular. ¿Se acuerdan de aquellos StarTAC cuando recién salieron? Y todavía que les ponían una batería extra grandota pegada así. Y él como si nada, y nosotros, wow, así, ven nomás. Y bueno, el Golden Boy nos tenía con la boca abierta siempre. Y recuerdo que un día nosotros duramos aquí en Culiacán un año ayudando a una familia después de un ciclón para que se le reconstruyera su casa, una casita. Un año pidiéndole a la gente de la iglesia donde nos congregábamos que pues había que dar unas láminas, unos ladrillos, un costal de cemento. Y un año después, más o menos, parapetó el cuarto que se le había destruido esta familia. Y en una reunión que fuimos de esas donde nos juntábamos los misioneros de la organización, resulta que el Golden Boy en un año había hecho como 100 casas. Y le digo, ¿cómo le haces? No, pues así hacemos casas. Digo, pues nosotros en un año arrimando entre una lámina y entre un saco de cemento y unos ladrillos. No, dices que yo no promuevo que regalen láminas, yo promuevo que construyan casas. Yo voy a donde voy y le digo, el que quiera construir una casa, levante la mano y le paso la cuenta y le hacemos la casa. El caso que me dijo, tráete a Norún y vayan a visitarme a San Diego y les explico.
Y llegamos a San Diego y nos recibió. En su casa tenía un cuarto aparte, así en el patio para visitas, pero parecía una suite de un hotel. Le digo, ¿y esta casa? No, pues Dios me la dio. Ven nomás el Golden Boy. Me acuerdo que dijo, no, dice, un día un americano millonario me mandó una carta y en la carta un cheque y dijo, cómprate una casa. Ya el cheque venía hasta firmado, dice. Ay, nosotros así como, ¿a poco? Y créeme que cuando pasa eso, es fácil caer en el juego a veces del enemigo, que te empieza a dar un poquito de celo, corajito, ¿no? Como que pues, nomás él. Pero qué importante es que digas, Señor, yo también soy tu hijo, yo también tengo a Cristo, yo también tengo fe. Y me acuerdo que se me quedó en la mente eso de yo también. Le decía, Señor, y pues también nosotros. ¿A poco nomás el güero este? También nosotros. Y recuerdo que una vez nos invitaron a una iglesia a Mexicali a compartir la palabra. Y llegamos en un carro que apenita llegó a Mexicali. Llegué yo directo a arreglarle los frenos y que la bomba de la gasolina y que el alternador y todo eso que le pasa a los carros viejos. ¿Sí? Me acuerdo que entre Vica, Mipota, en esa parte aquí de Sonora, le decíamos Norún y yo el triángulo de las Bermudas. Si pasábamos ahí, ya la hacíamos. Pero esa vez en Mexicali compartimos en una iglesia, que nos invitaban mucho a predicar en aquellos tiempos. Aquella iglesia, éramos misioneros, no éramos pastores, pero nos invitaban mucho a predicar. Y una señora de Sinaloa, de aquí de la laguna de Canachi, pero que vive en Mexicali, terminó la reunión y me dijo, ¿me puedo llevar a su esposa? Porque quiero bendecirla. La quiero llevar a Calexico, al centro de California, a comprarle zapatos, vestidos, bolsa. Y le digo, bueno, yo voy a arreglar el carro porque ando sin frenos. Ah, bueno, dice, mientras usted arregle el carro, yo me llevo a Norún. Y ahí va Norún y la juarearon toda. Y yo batallando con el carro. Pero me acuerdo que dije, pues amén, ¿no? Como que llegó una señal del Dios en el que creemos. Y yo traía el Golden Boy en mente. Dije, bueno, pues está bien. Ya a los 2-3 días después, cuando nos íbamos a ir, la misma señora dijo, oiga, dice, y usted no debe andar batallando con ese carro viejo, usted es un hijo de Dios. Le digo, pues sí, pero pues eso es lo que tenemos. Me dice, vamos a ver carros, vamos. ¿Y a qué les vamos a ver los carros? Le digo, pues no, es que usted debe traer un buen carro. No, le dije, ya quedó bien. Ya frenos, alternador, bomba de la gasolina, ya quedó. No, dice, vamos. Mañana a tal hora vengo por ustedes para llevarlos a ver carros. Pues vamos. Ya andábamos por Mexicali, por los bulevares, por donde hay lote de carros. Y resulta que en un lote grande había una Suburban en esas rampas que las ponen para vender. Era usada, pero era 4 años abajo del año actual. O sea, como si fuera ahorita 2020, ¿no? Y dice, esa está bien para usted. No, pues sí, le digo, está bien. Yo le vi en el vidrio que tenía así con esta Omega blanca, $13,000 decía, $13,000. No, le dije, pues sí está buena. Vamos a preguntar, dice. Vamos a preguntar. Se bajó la señora, empresaria la señora, con un buen negocio en Mexicali, con muchos trabajadores. Y se baja y dice, a ver, quiero platicar aquí con el dueño. No, pues yo soy el encargado. No, el dueño. Y ya no, pues está en la oficina. Y fuimos al dueño, se presentó, nos presentó. Y luego dice ella, ellos son misioneros, yo soy fulana de tal y quiero bendecirlos con un carro. Y el dueño dijo, pues yo también soy cristiano. Ah, qué bueno, dice. ¿Cuál carro cree usted? Le dijo ella al dueño, que le serviría a ellos, son misioneros y andan para arriba y para abajo. Y nos llevó derechito el dueño a la camioneta esa. Dijo, esta.
Me acuerdo que dijo, en esta la prenden y van y vienen a Colombia sin problemas. Y dijo ella, ¿y a cuánto me la va a dar ya que nos entendemos como hijos de Dios? Y dijo él, si se la llevo ahorita debe $10,000. Y dijo ella, y si te doy 5 ahorita y me haces un pagaré por otros 5 para pagártelo no sé cuánto, sale. Nos dieron la llave y ahí venimos con el camionetón. Wow, mira, gracias Señor, ahora sí se está poniendo bueno el asunto. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que ves al Dios invisible cuando entiendes cómo actúa Dios, qué hace, cómo lo hace y con quién lo hace en los personajes de la Biblia. Pero también ves al Dios invisible cuando ves cómo actúa en la vida de otras personas. Y la verdad que este Golden Boy a mí Dios lo usó para ayudarme a creer que yo también pues. Y pudiera contarte muchas otras historias de cómo Dios se ha ido manifestando en nuestra vida como matrimonio, como pastores, como personas de fe, y gloria a Dios. Mira lo que dice Josué 1:5, y eso es para todos nosotros. Dice, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y eso Dios te dice a ti hoy, no te dejaré, no te abandonaré. Así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Si tienes algún temor, si tienes alguna incredulidad, si tienes alguna confusión de que si Dios va a hacer o no va a hacer lo que dice la Biblia que hace, créelo, porque Dios te está hablando. Y luego dice también aquí en Colosenses 1:27, la segunda parte del versículo, dice, Cristo en ustedes es la esperanza de la gloria. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? La esperanza de todo lo que Dios promete de su gloria es tuyo en el nombre de Jesús. Vive confiado. No vivas quejándote, no vivas diciendo, ay, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? No, dile, Señor, yo sigo, yo también. Así como los hijos nos dicen, papá, ¿y yo qué? Ah, bueno, yo también. Mira lo que dice aquí Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. O sea, la diestra de Dios es Cristo. Y Él nos sostiene por medio de Cristo. Cristo es la roca. Y con Cristo en nuestro corazón estamos firmes. Amén. Cuando no tenemos confianza, vivimos con temor, vivimos con angustia, vivimos con desesperación. Pero Dios nos ha dado a Cristo para que vivamos seguros, para que vivamos expectantes, con esperanza de lo que Él promete en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y mira aquí Mateo 28:20. Les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. La certeza, la seguridad y la confianza en la vida viene de tener la convicción en alma, en mente y en cuerpo de que Dios está presente en mí. O sea, mi seguridad viene de saber que Dios está en mí y que Él es mi todo. Él es mi salvación. Él es mi ayudador, Él es mi roca, Él es mi pronto auxilio. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, querido hermano. Y cuando nosotros podemos discernir que la presencia de Él está en nuestro corazón, podemos enfrentar los tiempos difíciles, porque sabemos que al final del día o al final de la historia todo terminará ayudando para bien. A la hora de un problema es como si hubieras visto la película y tú puedes decir, dice la Biblia que todo va a terminar para bien. Sí, pero ahorita está tenebroso el asunto, sí, pero es como si ya viste la película, de esas películas de acción donde se muere y no se muere el Iron Man. Pero si ya la viste y sabes que el personaje principal
al final de cuentas no le pasa nada, aunque en una parte de la película vaya así como que va volando ya para caer y morir. Tú sabes que no se va a morir porque ya viste la película. Entonces cuando tú lees la Biblia y entiendes cómo actúa Dios y qué hace y cómo hace y por qué lo hace, y te puedes tú poner en ese lugar como hijo de Dios, entonces dice, ya sé cómo va a terminar la película. Todo va a terminar para bien en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Querido hermano, si vivimos tiempos difíciles, se preguntarán algunos, ¿para qué? ¿Por qué no todo es de color de rosa y ya? Bueno, porque Dios es nuestro maestro, nuestro ayudador, es nuestro guía. Mira lo que dice Pablo en Romanos 5, la parte B del 3 hasta el 5, dice así: porque sabemos que el sufrimiento, fíjate bien, produce ¿qué? Perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, ¿por qué hay tiempos difíciles? Bueno, pues para que aprendamos nosotros paciencia y para que podamos nosotros también estar cerquita de Dios. Porque yo como pastor me toca ver de repente alguna familia, algunas personas que tiene uno tiempo que no las ve y enfrentan un problema en la semana y Dios los ayuda, y aquí están el domingo en primera fila todos. Sí, o sea, los problemas te acercan a Dios, pues. Los problemas te ayudan a ser paciente. Paciente porque sabes, repito, cómo va a acabar la película. Amén. Entonces, número 1, vemos al Dios invisible cuando nosotros leemos la Biblia. Número 2, vemos al Dios invisible cuando vemos cómo Dios actúa en la vida de otras personas. Y número 3, vemos al Dios invisible cuando tenemos un corazón y una conciencia limpia. Un corazón y una conciencia limpia. El corazón, nuestro corazón, está conectado al cerebro. Y el corazón, más que el cerebro, es el que da más información al cuerpo, más que el cerebro. El corazón no nada más es una válvula, es una fuente de información. Ahí en el corazón es donde tenemos a Cristo. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos habla a nosotros a través de lo que leemos en la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia. Y si usted la lee de pasta a pasta, cuando menos una vez en su vida, el Espíritu Santo va a usar eso que ya quedó por ahí grabado porque lo leyó, para guiarlo y para enseñarle y para recordarle cosas muy importantes para usted. Amén. Dice Mateo 5:8: dichosos los de corazón limpio, porque ¿qué? Porque ellos verán a Dios. Amén. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Cuando usted recibe a Cristo, su corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne. Amén. Pero su mente sigue pensando lo mismo que antes de recibir a Cristo, porque su mente necesita la palabra de Dios, y esta palabra funciona como agua para limpiar esas ideas raras que tiene de Dios, esos pensamientos equivocados, esas conclusiones que usted ha sacado que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, qué importante es lavar nuestra mente con la palabra de Dios. De hecho, en Ezequiel 36, no lo voy a leer, pero el 25 al 27, anótelo, ahí usted puede leer sobre la importancia que tiene la palabra de Dios funcionando como un agua que limpia y purifica nuestros pensamientos. Sí. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros limpiemos nuestros pensamientos? Para alinearnos a los pensamientos de Dios. Sí. Pensamientos santos, pues sí, porque estamos alineándonos a lo que Dios dice. Si Dios dice que Él es mi ayudador, yo digo amén. Si Dios dice que Él es mi proveedor, yo digo amén. Si Dios dice que Él es mi pronto auxilio, digo amén. Si Dios dice que Él va a estar conmigo hasta todo el tiempo que yo viva en este mundo, amén. Si Él dice que Él promete vida eterna, amén. Y cuando yo digo amén a lo que Dios dice, estoy alineando
mis pensamientos a sus pensamientos. Amén. Y entonces podemos nosotros vivir confiados. ¿Cuál temor? En el amor de Dios, dice la Biblia, no hay temor. Querido hermano, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, fíjese lo que dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque alineo mis pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Y cómo sé qué es lo que Dios piensa? Porque leo la Biblia. Y cuando leo la Biblia, digo amén. ¿Por qué digo amén? Porque soy una persona de fe. ¿Y por qué soy una persona de fe? Porque por medio de la fe es como podemos acercarnos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente con fe. La fe es Cristo. Cristo es nuestra seguridad. Gloria a Dios. Amén. Ahora, si nosotros preguntamos por ahí en la calle, ¿dónde está Dios? La gente te va a responder de seguro que por ahí arriba en algún lugar. ¿Dónde está Dios? Pues por ahí arriba. Dice alguien que yo conozco, se refiere a Dios como el viejito de arriba. Así dice él. El viejito de arriba está con nosotros. El viejito de arriba nos ayuda. Y la pregunta es, ¿estará viejito Dios? Porque si está viejito es así como que pues, como que pobrecito, ¿verdad? El viejito. No, Dios, dice la Biblia, yo no veo que la Biblia diga el viejito de Dios. Por eso la gente se lo imagina así barbón, así, ¿verdad? Así con la barba sacada. La Biblia dice que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y dijo uno una vez, entonces sí creen en ovnis los cristianos, fíjese nomás. Te digo, cuando traes otras cosas en la cabeza, agarran monte de todo. ¿Por qué dices eso? Le digo, pues no acaba de decir usted que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ay, Dios de mi vida. Dios es todopoderoso, Dios está en todas partes y Dios todo lo sabe. Ese es el Dios en el que creemos. Y Él no está arriba, allá, como si fuera un viejito allá con un bastón. Él está adelante, atrás, a un lado, al otro, alrededor, como decía Plaza Sésamo, ¿se acuerdan? Adelante, atrás, a un lado, al otro, alrededor. Dios es grande y Dios es poderoso, querido hermano. Y Él es nuestra confianza. Él es nuestro ayudador. Dice Efesios 3:17, no lo voy a leer, pero dice que Él habita en nuestro corazón. Amén. Y luego dice Romanos 8:35 al 39, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. En la iglesia donde crecí, recuerdo que cantaban un cantito que decía que el amor de Dios era tan grande que no podíamos estar arriba de Él. Era tan ancho que no podíamos estar afuera de Él, tan bajo que no podíamos estar abajo de Él, porque grande era el amor de Dios. ¿Alguien de ustedes recuerda ese cantito? Al rato Moisés lo va a cantar. Querido hermano, mire, cuando usted confía en Dios, porque usted puede ver al Dios invisible en la vida de personajes bíblicos, de qué hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y puede entender los principios de Dios que terminan actuando o terminan accionándose de la misma manera en un personaje, en otro, en otro y en otro. Cuando usted puede ver al Dios invisible en la vida de personas que tienen fe, y usted puede ver el principio de Dios fluyendo, sanando, salvando, proveyendo, haciendo milagros, siendo misericordioso, compartiendo gracia. Querido hermano, cuando usted puede entender que todo eso es para usted también, usted puede vivir confiado, puede vivir en paz. ¿Cuántos pueden irse en la noche a dormir tranquilos, seguros de que al día siguiente todo va a estar bien? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo sé que mañana tú vas a hacer milagros, mañana tú vas a arreglar las cosas, mañana te vas a manifestar? ¿Cuántos pueden hacer eso? Y pregunto, porque hay mucha gente que a la hora de dormir empiezan con todo eso. Híjole, ¿cómo le voy a hacer mañana? Me va
van a ir a cobrar otra vez. ¿Cómo le voy a hacer mañana para solucionar esto? Y se les va el sueño y no pueden dormir. Te voy a dar un tip. A la hora de ir a dormir, en lugar de empezar a preocuparte por todo lo que no le encuentras pies ni cabeza, mejor ahí antes de dormir empieza a pensar lo que sucedió ese día que ya pasó, y empiezas a ver qué hizo Dios ese día por ti, cómo lo hizo y para qué lo hizo. Y vas a decir: gloria a Dios, Él me protegió de este accidente, Él hizo que tuviera saldo en mis cuentas para poder pagar los pendientes, mi hijo le fue bien en la escuela, pasó este asunto que se lo adjudiqué a la suerte y resulta pues que es el poder de Dios favoreciéndome. Y cuando tú piensas así, puedes terminar diciendo: gloria a Dios. Y hasta con los angelitos sueñas. Sí, dice el Salmo 4 versículo 8: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces ¿qué? Vivir confiado. Gloria a Dios. ¿Quién crees que te da la economía que tienes para poder enfrentar el día a día? ¿Quién crees? Pregúntale que tienes un ladito. ¿Quién te da la economía? ¿Quién te la da? ¿Quién crees que te mantiene sano? Así como estás ahorita, sano, fuertecito, y hasta pensando que vas a comer hoy. Y cuando piensas que vas a comer hoy es porque estás sano. ¿Sí? ¿Quién crees que te mantiene sano? ¿Quién crees que te mantiene con un trabajo pues que te ayuda a poder sacar a tu familia adelante? ¿Quién crees que te da zapatos, que te da casa, que te da carro? ¿Quién crees? La respuesta es Dios, Dios, Dios. Check, check, check. Amén. Es Dios nuestro proveedor, y por eso podemos vivir confiados. Gloria a Dios. Dice el Salmo 16, 7 al 11, dice: bendeciré al Señor, quien me aconseja. Aún de noche mi corazón se instruye. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Fíjate, mis entrañas, o sea, tripas pues. Se regocijan mis tripas. Sí, mi cuerpo también vivirá confiado. No me abandonarás en los dominios de la muerte. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Ese asunto de las tripas. ¿Cuántas veces dices: es que traigo un nudo aquí adentro? ¿Sabes qué es ese nudo? Preocupación, temor, inseguridad. Eso es ese nudo. Pero cuando tienes confianza en el Dios invisible, ese nudo se deshace y a gusto. Por eso dice ahí, ¿verdad? Mi cuerpo también vivirá confiado. Gloria a Dios. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Leímos ahí en Mateo 5 versículo 8. Querido hermano, ¿qué pasa cuando tienes un corazón limpio? ¿Qué pasa cuando tienes una conciencia limpia? Repito, corazón y conciencia limpia tienen que ver con el agua de la palabra, limpiando tus ideas equivocadas de lo que Dios es, y te alineas a lo que la Biblia dice que Él es. ¿Qué pasa contigo cuando tu corazón y tu conciencia están limpias? Bueno, empiezas a ver la vida de otra manera, empiezas a pensar de otra manera, empiezas, querido hermano, a ser optimista, a ser positivo. Empiezas a cambiar los nos por sís. Empiezas a ver los problemas como peldaños para crecer espiritualmente y para madurar. ¿Por qué? Porque sabemos que al final de cuentas todo va a ayudar para bien, dice ahí Pablo en Romanos. Querido hermano, podemos ver al Dios invisible cuando nosotros vivimos confiados. Empezamos a pensar más o valorar más lo eterno que lo terrenal. Empezamos a darle gracias a Dios porque toda una eternidad vamos a estar con Él y vamos a estar bien. Aquí en el mundo estamos de peregrinos, estamos de pasadita. Imagínense nada más. En un
ratito tenemos 50 y 60 y 70 años. En un ratito. Y se acabó ya. Pero tenemos vida eterna. Y luego dice la Biblia que vamos a vivir 1000 años juntamente con Cristo aquí en la tierra reinando. Gloria a Dios. 1000 años sin problema de nada. Pero eso es otro tema. Querido hermano, entre más conozcamos a Dios, más le amamos y más seguros vivimos y más confiados podemos estar. Es así como la esposa, pues. Entre más la conozcamos, más la amamos. ¿Oyeron a Norún? Voy a volver a decir: entre más la conozcamos, más la amamos. Gloria a Dios. Y al rato parece uno siamés, ¿no? No puede, anda juntito con la esposa para todos lados. Hace ratito que Moisés habló de la reunión para matrimonios. Vaya, por el amor de Dios. La pura cena ahí en el Panamá está muy bien servida. La pura cena vale la pena llevar a su esposa a cenar. Y aparte la plática que vamos a compartir, que está titulada Lecciones sobre el amor. Hágale así al esposo por un lado. Y si el que tiene un lado no es su esposo o esposa, pues déjelo quieto, quieta ahí. No le esté pegando con el codo. Pero bueno, querido hermano, cuando vivimos confiados en el presente y en el futuro. Amén. Si alguien aquí puede decir yo vivo confiado, lo felicito. Pero si alguien aquí dice la verdad que me cuesta trabajo vivir confiado, es porque necesita a Cristo o porque necesita leer la palabra de Dios y porque necesita ubicarse como hijo de Dios. Necesita decir yo también soy como Pablo, yo también soy como esos personajes bíblicos, yo también soy como el Golden Boy. Claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por recordarnos que en ti podemos vivir confiados. En ti, Señor, podemos vivir en paz. Podemos ir a dormirnos en la noche tranquilos, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio. Eres nuestro todo. Padre Santo, gracias te damos porque tú nos has convertido en tus hijos amados. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios presente, un Dios futuro. Eres un Dios que no cambias. Y el día de hoy me recuerdas que puedo vivir en paz y puedo vivir confiado y puedo enfrentar los desafíos de la vida con valentía, porque no estoy solo. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Padre Santo. Amén. Si alguien el día de hoy está aquí por primera vez y no recuerda haber invitado a Jesús a su corazón y haberlo aceptado como el Salvador de su vida y haber recibido el perdón de pecados que Él ganó por usted en la cruz del Calvario hace 2000 años, ahí donde está sentado en silencio, me gustaría invitarlo a que haga la oración de fe y repita estas palabras ahí desde su lugar junto conmigo. Lo voy a ayudar y diga así: Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón, recibo la salvación, recibo el perdón, recibo un nuevo corazón. El día de hoy, Señor, me alineo a lo que tú dices en tu palabra. El día de hoy te reconozco como el único que me puede hacer vivir completamente confiado y en paz. Gracias, Padre Santo.